Ok, este es el típico problema cuando tenemos un volumen o tenemos elementos de un cuerpo o área también puede ser, y uno de los elementos aumenta en un porcentaje y pide cuánto aumenta el área o en cuánto aumenta el volumen, ¿ya? Que obviamente o por lo general no es precisamente el porcentaje en el que aumentó. Mire, dice, la medida de una arista de un cubo aumenta en un 20% en cuanto aumenta su volumen. Veamos. Entonces, originalmente el volumen es A elevado a 3. De hecho, yo he hecho este ejemplo con números, porque sé que como es un patrón, que como es regular, como es siempre verdad, si yo hago el cálculo numérico, está perfecto. Pero yo lo voy a calcular ahora, en primer lugar, con variables, con letras, que representa cualquier arista. El volumen es A cubo. Ahora, nuestra arista originalmente era A. Si ese aumenta en un 20%, la nueva arista será A más el 20%. Y el 20% de A es 0,2 por A. Recuerde que el 0,2 representa el 20%. Por lo tanto, todo eso es 1,2 por A. Por lo tanto, el nuevo volumen, le voy a colocar volumen 2, es 1,2 por A elevado a 3. Es decir, me queda 1,2 elevado a 3 por A elevado a 3. ¿En cuánto aumenta su volumen? Veamos. Nosotros necesitamos saber cuánto es 1,2 por 1,2 por 1,2. Eso es igual a 1,728 A al cubo. Ese es el volumen 2. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta no es cuál es el nuevo volumen. La pregunta es en cuánto aumentó. Y si observa las alternativas, eso está en porcentaje. Entonces, aumenta, primero, ¿cuánto aumenta? Si originalmente era A cubo y ahora es 1,728 A cubo, aumenta 0,728. ¿Qué cosa? Unidades cúbicas. Pero en porcentaje, ¿cuánto es? Si nosotros queremos saber el porcentaje, tenemos que multiplicar por 100. Cuando tenemos un porcentaje, perdón, cuando tenemos un escrito en notación porcentual, por ejemplo, 36%. ¿Qué hacemos para transformarlo a decimal? Eso es 0,36. Divido por 100. Pero al revés, cuando tengo el decimal y quiero transformarlo a su notación porcentual, multiplico por 100, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos por 100 0,728, nos queda 72,8%. ¿Estamos? Entonces, bueno, esta es una de las formas para poder hacerlo. La otra es derechamente calcular con valores numéricos, ¿cierto? Por ejemplo, usted decide cuánto mide la arista. Originalmente, el volumen es, si aumenta en un 20%,
que es la quinta parte, yo no le voy a asignar la arista 4, porque la quinta parte de 4 no, pero voy a decir que es 5. Puedo decir que es 10, de tal manera que la quinta parte sea un número entero. Yo voy a decir que originalmente la arista mide 5. Entonces, eso es 5 elevado a 3, y por lo tanto, el volumen original es 125 unidades cúbicas. Pero el volumen 2 es, aumenta en un 20%. Entonces, ¿quién es el 20%? Este no lo puedo olvidar. El 20% es equivalente a la quinta parte. Por lo tanto, la quinta parte de 5 es 1. 5 dividido por 5 es 1. Pero ese es el aumento. Entonces, si teníamos 5 y le aumentamos 1, pasó a ser 6. Por lo tanto, el nuevo volumen es 216. Y de ahí calculo porcentaje. 216. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el aumento? El aumento es la resta entre 216 y 125. Entonces, si a 216 le quito 125, eso es igual a 91 para este caso particular. Entonces, ¿cuánto aumentó? Si nosotros sabíamos que 125, que era el original, es igual al 100% y aumentó 91, ¿qué porcentaje representa? Regla de 3, multiplico cruzado, 91 multiplicado por 100, y eso partido por 125. Vale decir, 91 por 100 dividido por 125, y nos da que ese porcentaje corresponde a 72,8. Mucho más simple, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el pero? Que a veces cuando yo quiero probar algo, uso un número y eso no se debe hacer. Pero cuando quiero comprobar algo, que es diferente a demostrar, no es lo mismo que verificar. Yo puedo verificar una propiedad con ejemplos, pero cuando yo tengo que probar una propiedad, tiene que ser genérica y por lo tanto debo usar letras. Yo consideré el 5 como una arista cualquiera, le aumenté el 20%, resté los volúmenes y ahí calculé cuánto había aumentado como volumen, pero la respuesta es en porcentaje. Y la regla de 3 me permite obtener entonces cuánto había aumentado desde el punto de vista porcentual. Eso es. Estamos.